Muy estimada profesora María Esther Martínez Quinteiro, que es una fuente de inspiración para todos nosotros, una amiga antigua y querida que ahora tengo la honra de ladear en esta composición, en esta mesa. Prezados amigos, profesores, colegas, señora profesora Maripaz Pando Balesteros, señor profesor Pedro Garrido, señora profesora Silvia Alves, señor profesor Guillermo Collen, señora profesora Ana Elisa Bechara. Es una alegría y un gran honor estar acá en la Universidad de Salamanca con nuestra implementación, la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. He construido este proyecto de investigación internacional sobre el tema corrupción y derechos humanos. En verdad es un grupo multiuniversitario agregado por la profesora Ana Elisa Bechara de la Universidad de São Paulo, por la Facultad Damas de la Instrucción Cristiana de Recife, por la Universidad de Lisboa, por la Universidad de Salamanca y su Seminario Internacional de Derechos Humanos, y por la, en brevemente, Universidad de Oporto de la profesora Esther Quinteiro. Mi tema sobre la corrupción y la ejecución de la pena es un tema que aparentemente es un poco raro, porque la corrupción está para el crimen como un elo fuerte, pero puede ser un poco raro la vinculación de la corrupción con la ejecución de la pena. ¿Dónde está esta relación? En primer lugar, tenemos que hablar o qué se entiende por corrupción. Es el punto de partida. La corrupción ha sido construida en su etimología, no por el derecho, no por la filosofía, por la teología, por la patrología. La patrología que tiene en San Agustín su más grande exponente, su más grande nombre, ha construido por la junción de la palabra corazón, cor, y la palabra ruptura, rutus. Agustín, al hablar del comentario del Génesis 8, habla del corazón que se desvía, del corazón que no hace el que debe hacer. Eso es la origen, es la primera vez que se emplea la palabra corrupción. Y esta idea de un desvío en lo que se debe hacer está en la fundamentación de la idea de corrupción. Corrupción es un desvío. Y un autor argentino que se llama Eugenio Raúl Zaffaroni, que escribe una obra que se intitula La corrupción en la América Latina. Dice para nosotros que la corrupción es
generalmente vinculada con la actividad estatal, y así lo es, desde su formación. Miremos, estamos mirando el presente, pero con el contexto de la historia. El derecho penal, a su origen más profunda en el derecho romano, y la palabra romana que habla de una parte del árbol que es muy frágil, concucio, es una parte frágil del árbol, indicaba el funcionario público romano que se utilizaba del poder de su jurisdicción, de su jurisdicción, de su magistratura, para obtener para sí una indebida ventaja. Y la pena era la muerte. Pero, ¿o qué fundamentaba la concusión del derecho romano? El desvío, la desviación del munus publicum. Y Zaffaroni ha dicho, definimos la corrupción por el desvío que es asociado a la actividad estatal que hace la generación de una ventaja que no es lícita y con eso viola toda la idea de la actividad estatal propiamente dita. Se viola el propio Estado, el prestigio de la administración pública es violado. Mas la idea de corrupción va más allá de la idea de la violación del Estado y de la administración pública. Es una idea muy más profunda que tiene reflexos con su origen de la teología, la desviación del core, esto es, la desviación de lo que es debido a ser. ¿Y por qué la pena tiene que ser conectada con esta idea de desviación? Miremos, señores. Si busco un telemóvil, si esto es entregue por el funcionario público a un preso, hay un acto de corrupción. Un acto de corrupción en la definición de Zaffaroni. Mas la corrupción en cuanto desvío, en su fundamento, es algo muy más profundo. Miremos, la pena vive una crisis de la conjugación, de la convergencia de pelo menos 3 siglos. Cuando la pena ha sido construida, no ha sido construida como privación de la libertad. Esta idea, este concepto de privación de libertad, solo es implementado en el siglo XIX. ¿Qué hace la privación de libertad? Quita el tiempo. Aristóteles ha dicho que el tiempo es la orden del movimiento, según el antes y el después. Si no se movimenta, no hay tiempo. Cuando se quita la libertad, se quita el tiempo. ¿Y por qué se quita el tiempo? La
tesis de Ignacio Anitua, de Argentina también, apunta a algo interesante en el siglo XIX. Las revoluciones industriales indicaron la necesidad de docilización, que Foucault habla igualmente, de los corpos para la facilitación del trabajo. Y lo que hace la pérdida de tiempo, la privación de libertad, es sencillamente la infantilización de la persona. Alguien dice cuándo se va a bañarse, cuándo se va a comer, cuándo se va al sol. Se infantiliza a la persona y la idea de reeducación y resocialización es conjugada con la idea de infantilización. Pero la pena ha existido siempre. En el derecho romano, las penas corporales han sido construidas con una sofisticación no solo teórica, mas jurídica impresionante. Pero la columna cervical, dice Yeshek hoy, del sistema penal odierno es la pena privativa de libertad. No es posible otra pena, como las corporales, por ejemplo, en la más grande parte de los países del occidente. La justificación de esta pena, que ha siempre existido, pero no ha sido privación de libertad, ha sido aprovechada de las ideas de retribución y prevención que han sido desarrolladas por las revoluciones setecentistas. Por ejemplo, Cesare Bonezán, el marqués de Beccaria, habla de las ideas de reinserción en el contrato social. Por tanto, la idea de prevención. Miren, la construcción es del siglo XIX, la justificación del siglo XVIII, pero en el siglo XX se cambia el mundo con la tecnología. Las distancias entre personas y espacios son suprimidas por la tecnología. Con un instrumento de estos, por ejemplo, yo me comunico en tiempo real con Brasil, estando acá en España. El hombre es del siglo XXI y la característica del siglo XXI es que no es aislamiento, como lo requiere la pena de privación de libertad que infantiliza, privando del movimiento en el siglo XX. Miren, señores, tenemos una justificación del 18, una pena del 19 y un hombre nuevo del siglo XX-XXI que no tiene aislamiento. Y en todos los sentidos, porque con esto las interacciones sociales son desarrolladas de una forma, dice la psicología, muy mejor que las interacciones reales, porque con este instrumento, con la tecnología, yo desarrollo una relación social con que yo idealizo, que es muy más placerosa, da placer, da un más grande placer que las relaciones sociales reales. 3 siglos, por lo menos, una crisis. ¿Y qué pasa? Para que haga el aislamiento, es necesario el cumplimiento de las reglas de la ONU. ¿Y qué dice las reglas de la ONU? Que el preso debe estar en un espacio con 6 metros cuadrados, con condiciones de luminosidad, aeración, salubridad adecuadas a la existencia humana. ¿Y qué se pasa, por ejemplo, en Brasil? En un espacio de 6 metros cuadrados existen 30 personas.
que no pueden, 6 metros cuadrados, que no pueden todas dormir. Y por eso el preso tiene que hacer como no lo sé exactamente la palabra en español, pero si hace con un paño, un tecido, un engenio, una armación, y la persona está con una armación presa en la grade. Y así se duerme. El desvío no es solo del funcionario público que entrega un instrumento que vale mucho, ¿no? Vale mucho en la prisión eso, porque el isolamiento se quita con eso. Mas el desvío también está en el propio Estado. Y la corrupción, el desvío del corazón, está en su sentido teológico dentro del propio Estado también, que no cumple las reglas. Todos que se desvían de las reglas, en el sentido original, son corruptos. Y la pena nos alerta que la corrupción es un mal que no puede ser enfrentado sin que todos sus aspectos sean igualmente resueltos. Si no se resuelve, por ejemplo, el desvío del Estado, es inocuo, para nada sirve la corrupción mínima de un funcionario. Hay que hacer una resolución amplia. Y lo desvío significa algo, convergencia de reglas y principios. Eso es la manera de se evitar el desvío. Y para eso tenemos que tener un norte. ¿Qué norte es ese? La ONU nos ha dado la dignidad de la persona humana. La corrupción, en el fondo, es la violación a la convergencia de normas que afirman la igualdad y de la dignidad y la libertad y los derechos difusos que advienen de la persona humana, y puede ser tanto analizada en su ámbito singular cuanto en su ámbito macro, que es el ámbito estatal. Y este es uno de los aspectos de nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.